¿Alguna vez han sentido que el universo les juega una mala pasada, enviándoles una situación que, a primera vista, parece un castigo, pero que con el tiempo se revela como algo completamente diferente? Como un regalo envuelto en papel de lija. Así me sentí yo, Paola, cuando mi madre me soltó la noticia. A mis 26 años, mi vida era un delicado equilibrio. Soy diseñadora gráfica freelance. Mi departamento en el centro de la ciudad es mi santuario de creatividad y orden. Disfruto de mi independencia, de mis rutinas, de mi espacio. Vivo para la tranquilidad, para el café de las mañanas sin interrupciones, para mis noches de series y mi trabajo sin distracciones. Era una existencia que me satisfacía plenamente, hasta que el teléfono sonó. Cariño, ¿cómo estás? La voz de mi madre, siempre efervescente, sonó al otro lado de la línea. Sabía que ese tono presagiaba algo. Bien, mamá. ¿Qué pasa? Pregunté, ya a la defensiva. Tu primo Antoni. Ya sabes, el hijo de la tía Elena. Viene de viaje. Va a estar unos días en la ciudad antes de seguir su camino. Y bueno, me preguntaba si, como tu departamento es céntrico y tan bonito, y él no tiene dónde quedarse, si podrías recibirlo. Mi café casi se me cae de las manos. Antoni. El último recuerdo que tenía de él era el de un adolescente desgarbado de 16 años, todo brazos y piernas, con una mata de cabello revuelto y una afición por las bromas pesadas que me sacaban de quicio. No lo había visto desde hacía 10 años. 10 años de paz. Mamá, no, es imposible. Mi departamento es pequeño, trabajo desde casa, necesito mi espacio, no puedo. Empecé a soltar excusas a borbotones. Pero mi madre era una fuerza de la naturaleza. Paola, es familia. No lo ves desde hace años. Es solo por unos días. Y ya sabes cómo es la tía Elena. Se pondrá tan feliz. Es tu primo. Me rendí, como siempre. La culpa y el es familia eran sus armas infalibles. Colgué el teléfono con un suspiro. Mi santuario se sentía de repente vulnerable. ¿Cómo sería Antoni ahora? Seguramente el mismo chico torpe, solo que más grande. La idea de compartir mi meticuloso espacio con ese caos andante me provocaba escalofríos. 3 días después, mi portero me llamó. Señorita Paola, su primo Antoni está aquí. Respiré hondo. Recogí un par de mis bocetos del sofá y los metí rápidamente en mi estudio. Abrí la puerta, esperando encontrarme con el fantasma de mi primo adolescente. Pero el hombre parado frente a mi puerta no era un fantasma del pasado. Era alto, de hombros anchos, con una sonrisa fácil que revelaba unos dientes perfectamente blancos. Su cabello oscuro caía ligeramente sobre su frente de una manera estudiada y a la vez natural. Vestía una camiseta de algodón que acentuaba un físico trabajado. Sus ojos, antes llenos de travesuras infantiles, ahora poseían una intensidad que me hizo sentir repentinamente consciente de mi pijama viejo y mi cabello revuelto. Era Antoni. Y no era el chico torpe que recordaba. En absoluto. Paola, dijo, su voz era profunda y suave, con un matiz que no recordaba. Ha pasado tiempo. Vaya, el tiempo te ha sentado de maravilla. Su mirada me recorrió de arriba a abajo, y por primera vez en años, sentí un leve rubor subir por mi cuello. Antoni, logré articular, mi voz un poco más débil de lo que me gustaría. Pasa. Y así, mi ordenada vida se vio invadida por un hombre que era un completo desconocido y a la vez, una parte de mi historia que había olvidado. El universo había abierto la puerta. Y yo sentí que mi mundo estaba a punto de volverse patas arriba. La convivencia fue, para decirlo suavemente, un choque de trenes. Antoni, a sus 26 años, era el epítome de lo que yo no era, ruidoso, desordenado, y con una energía que me agotaba con solo mirarlo. Mi meticulosa cocina se convirtió en un campo de batalla. Dejaba las tazas de café usadas sobre la mesa, olvidaba tapar la pasta de dientes, su ropa sucia se acumulaba en una silla de mi comedor como una montaña en miniatura. Mis reglas sobre el silencio por la mañana mientras trabajaba eran para él meras sugerencias. Ponía música a todo volumen. Hablaba por teléfono con sus amigos con la despreocupación de quien vive solo. Antoni, ¿podrías bajar la música? Estoy en una videollamada, le dije un día, tratando de mantener la calma. Él levantó una ceja, apagó el altavoz y me dedicó una sonrisa inocente. Lo siento, prima.
Se me olvida que aquí vives en una biblioteca. Esa prima sonaba a burla. Sus comentarios eran constantes, pequeños pinchazos a mi personalidad controladora. Paola, ¿tanta paz no te aburre? Deberías salir más, despeinarte un poco. O cuando me veía con mis gafas leyendo un libro, siempre tan seria. Yo, por mi parte, no me quedaba atrás. Antoni, ¿no crees que ya tienes edad para saber dónde se tira la basura? O tú, el aventurero, ¿no sabes que existen las perchas para la ropa? La tensión entre nosotros era palpable, una electricidad constante en el aire, pero no de la buena. Era la electricidad de la irritación. Pero, a pesar de las discusiones triviales, había algo más. Algo que me negaba a reconocer. Sus ojos. Esos ojos oscuros que me observaban con una mezcla de diversión y algo más profundo que no podía descifrar. Y su sonrisa, que me desarmaba, por mucho que intentara odiarlo. Un día, lo encontré en la cocina, con el torso desnudo, buscando algo en la nevera. El sol de la mañana se filtraba por la ventana, resaltando las líneas de sus músculos. Me quedé helada. Intenté desviar la mirada, pero mis ojos no obedecían. La imagen de su espalda ancha y sus brazos fuertes se grabó en mi mente. ¿Se te perdió algo, prima? Preguntó sin girarse, como si supiera que lo estaba mirando. Su voz, tan cerca, me provocó un escalofrío. Solo venía por agua, tartamudeé, y salí corriendo de la cocina como alma que lleva el diablo. Esa noche, acostada en mi cama, no pude dejar de pensar en él. En su sonrisa, en la forma en que se inclinaba para hablarme, en la facilidad con la que invadía mi espacio personal. La irritación empezaba a mezclarse con otra cosa, un cosquilleo desconocido y peligroso. El caos que Antoni traía consigo no solo desordenaba mi departamento, estaba desordenando mi corazón. Y lo peor de todo, es que empezaba a gustarme. A medida que los días pasaban, la hostilidad inicial se transformaba en algo más complejo. Las discusiones se volvieron bromas, los silencios incómodos se llenaron de risas. Descubrí que Antoni era un excelente chef, y sus cenas improvisadas en mi cocina eran deliciosas y caóticas. También era un oyente atento, algo que nunca esperé de él. Una noche, mientras lavaba los platos, una de sus pocas concesiones, me preguntó sobre mi trabajo, sobre mis sueños, sobre las cosas que me hacían feliz. Hablamos durante horas, sentados en el balcón, bajo las estrellas. Me di cuenta de que debajo de su fachada despreocupada, había una profundidad que no había percibido. ¿Y tú, Antoni? Le pregunté, intrigada. ¿A qué te dedicas? ¿Qué te trae realmente por aquí, aparte de visitar familia? Su sonrisa se desvaneció un poco. Hubo un breve silencio. Trabajo en seguridad, Paola. Viajo mucho. Y en cuanto a por qué estoy aquí, digamos que es una parada necesaria. Un asunto pendiente. No dio más detalles. Había algo en su mirada, un velo de misterio que me intrigó. ¿A qué se refería con asunto pendiente? ¿Qué tipo de seguridad? La pregunta se quedó suspendida en el aire, sin respuesta. Ese misterio, lejos de alejarme, me atraía aún más. Era como una pieza faltante en un rompecabezas que no sabía que estaba armando. La provocación se convirtió en su segundo idioma. Paola, te ves preciosa cuando te enojas, me dijo un día, mientras yo protestaba porque había dejado su toalla húmeda sobre mi sillón. Su voz era un susurro, sus ojos clavados en los míos. El comentario me desarmó. Las accidentales caricias se hicieron más frecuentes. Un roce de manos al pasar el salero. Su brazo apoyado brevemente en mi espalda al explicarme una receta. Su mirada fija en mis labios cuando hablábamos. Era como si el aire entre nosotros se hiciera más denso, cargado de una electricidad silenciosa que nadie más podía ver. Una tarde, me senté en el sofá a leer un libro. Antoni se sentó a mi lado, demasiado cerca. Podía sentir el calor de su cuerpo. La colonia que usaba, una mezcla amaderada y fresca, me invadía los sentidos. Fingí leer, pero mis ojos no podían concentrarse en las palabras. ¿Qué lees?, preguntó, su voz baja. Una novela de misterio, respondí, sin levantar la vista. Me encantan los misterios, susurró. Pero los de verdad. Los que no tienen solución fácil. Como tú, Paola.
Mi corazón dio un vuelco. Levanté la vista y nuestros ojos se encontraron. La intensidad en su mirada era innegable. Había deseo, había intriga, y había una pregunta silenciosa que me retaba a responder. El aire se volvió pesado con la atracción. Mi departamento ya no era solo mi santuario. Era el escenario de un juego peligroso, uno que yo, para mi sorpresa, estaba empezando a querer jugar. La línea que nos separaba, la de primos y de desconocidos, se desdibujaba cada día un poco más. Las noches de charlas en el balcón se alargaban, a veces hasta que el sol comenzaba a asomarse. Descubrimos gustos musicales en común, pasiones ocultas, miedos que solo confesábamos en la oscuridad. Una noche, estábamos viendo una película en el sofá. Nuestras piernas se rozaban casualmente. El contacto era eléctrico. Mi cuerpo reaccionaba a su cercanía de una forma que me asustaba y a la vez me excitaba. El argumento de la película se volvió irrelevante. Solo existíamos nosotros, la suave luz de la televisión y el roce de nuestra piel. Antoni se giró, su mano buscando la mía, entrelazando nuestros dedos. Su pulgar acarició suavemente mi nudillo. El gesto fue simple, pero la carga emocional que conllevaba era inmensa. ¿Paola? Su voz era un susurro, apenas audible. Nuestros ojos se encontraron. La distancia entre nosotros se acortó, casi imperceptiblemente. Podía sentir su aliento cálido en mi rostro. Cerré los ojos, esperando. Mi corazón latía como un tambor. Fue un beso. No un beso apresurado, sino lento, exploratorio, cargado de la tensión acumulada de semanas. Sus labios eran suaves, pero firmes, y el sabor a café y a él, me envolvió por completo. Mis manos se posaron en su pecho, sintiendo el latido de su corazón que, para mi sorpresa, estaba tan acelerado como el mío. El beso se hizo más profundo, más urgente. Su brazo me rodeó la cintura, atrayéndome hacia él hasta que no hubo espacio entre nuestros cuerpos. Podía sentir la dureza de su cuerpo contra el mío, el calor que irradiaba. Era una explosión de sensaciones, una oleada de pasión que arrasó con todas mis barreras. La sensualidad del momento no estaba solo en el contacto físico. Estaba en la entrega, en la rendición de ambos a un deseo que habíamos reprimido. Estaba en el peligro de lo prohibido, en la emoción de cruzar una línea que sabía que no deberíamos haber cruzado. Cuando nos separamos, sus ojos estaban oscuros, llenos de un deseo tan intenso que me dejó sin aliento. «No sé qué estamos haciendo, Paola», susurró, su voz ronca. «Yo tampoco», respondí, mi voz apenas un hilo. Pero sabía, en lo más profundo de mi ser, que no podía detenerme. Que este vértigo, esta peligrosa atracción, era exactamente lo que había estado buscando sin saberlo. Mi santuario, mi orden, mi vida controlada, se habían desmoronado. Y en sus ruinas, una pasión inesperada había florecido. Nuestra relación se convirtió en un secreto compartido, un pequeño universo íntimo dentro de mi departamento. Las discusiones se desvanecieron, reemplazadas por una complicidad tácita. Cada mirada, cada roce, cada susurro era un recordatorio de lo que éramos cuando las puertas estaban cerradas. Los días eran un juego de apariencias. Ante el mundo, éramos primos. En la privacidad de mi hogar, éramos amantes. La intensidad de esa doble vida era agotadora, pero también embriagadora. La pasión y el erotismo crecieron con cada encuentro. Descubrimos la geografía del cuerpo del otro con una curiosidad insaciable. Sus manos en mi piel, sus besos que se extendían por mi cuello, la forma en que mi nombre sonaba en sus labios. Cada caricia era una provocación, cada mirada un desafío. Era una danza de deseo y entrega, de anhelos y satisfacciones. «¿Qué harás cuando me vaya?», me preguntó una noche, mientras estábamos abrazados en mi cama. La pregunta era un dardo en mi corazón. El tiempo de Antoni en la ciudad no era ilimitado. «No lo sé», le respondí, aferrándome a él como si eso pudiera detener el paso del tiempo. El misterio alrededor de su trabajo y su asunto pendiente seguía presente. A veces, recibía llamadas en clave, hablaba en susurros por la noche. Me preocupaba, pero también me fascinaba esa faceta suya, la de un hombre con una vida secreta que, por alguna razón, había decidido compartir una parte de ella conmigo. Una tarde, lo encontré revisando unos papeles en mi escritorio. Al verme, rápidamente los guardó.
Su reacción fue demasiado rápida, demasiado abrupta. ¿Qué es eso, Antoni?, le pregunté, la voz teñida de preocupación. Nada, solo unas cosas del trabajo, respondió, su sonrisa un poco forzada. Asuntos aburridos de seguridad. Pero sus ojos no me miraban directamente. Había una sombra en ellos, una preocupación que no había visto antes. Sentí un escalofrío. La sensualidad de nuestro romance se mezclaba con una inquietud creciente. ¿Qué secretos guardaba Antoni? ¿Y qué implicaciones tendrían para nosotros, para el futuro improbable que empezaba a soñar a su lado? El deseo y el misterio se entrelazaban en una red que se hacía cada vez más estrecha, atrapándonos a ambos. Los días se transformaron en semanas y la partida de Antoni se cernía sobre nosotros como una nube de tormenta. La intensidad de nuestra relación era inversamente proporcional al tiempo que nos quedaba. Cada encuentro era una despedida tácita, cada caricia, un intento desesperado de aferrarnos al presente. Una tarde, me preparó una de sus cenas especiales. El apartamento estaba inusualmente silencioso, la atmósfera cargada de la tristeza que se avecinaba. Después de cenar, nos sentamos en el sofá, abrazados. No hacía falta hablar. Nuestras manos estaban entrelazadas, nuestros cuerpos comunicándose en un lenguaje que solo nosotros entendíamos. «Tengo que irme mañana», susurró finalmente, su voz apenas audible. «Mi asunto pendiente está resuelto. Y tengo que seguir». Sentí un dolor agudo en el pecho. Las lágrimas comenzaron a asomar, pero me negué a dejarlas caer. «Entiendo», dije, aunque mi corazón se rompía en 1000 pedazos. «Paola», me dijo, girando mi rostro para que lo mirara. Sus ojos estaban llenos de una melancolía que reflejaba la mía. Esto ha sido lo más real que me ha pasado en mucho tiempo. Gracias por invadir tu santuario». Una pequeña sonrisa, triste, apareció en sus labios. Esa noche, el adiós se tejió en cada beso, en cada caricia, en la intensidad de nuestra unión final. Fue una despedida sin promesas, sin un hasta luego, porque ambos sabíamos que el destino, tan caprichoso al unirnos, rara vez repite el mismo truco 2 veces. A la mañana siguiente, me levanté antes que él. Fui a la cocina, le preparé un café. Cuando salió de mi habitación, ya vestido y con su mochila al hombro, lo miré. Era el Antoni con el que me había enamorado, fuerte, misterioso, con esa chispa en la mirada. «Me tengo que ir», dijo. «Cuídate, Paola». Me acerqué a él. Nos abrazamos. Fue un abrazo diferente a los demás, cargado de la promesa rota de un futuro que nunca sería. No hubo besos, solo el suave roce de nuestras mejillas. Sentí la dureza de su hombro, el familiar olor a sándalo. «Tú también, Antoni», susurré, sintiendo la garganta apretada. Y se fue. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en el silencio de mi apartamento. Mi santuario, mi orden, mi vida, volvían a ser solo míos. Pero ya no era la misma Paola. El caos que Antoni había traído se había ido, pero había dejado una huella imborrable. Un vacío, y el recuerdo de una pasión que me había hecho sentir más viva que nunca. Miré por la ventana, viendo cómo se alejaba por la calle, hasta que su figura desapareció. El misterio de su llegada se había resuelto, pero el misterio de mi propio corazón, y de lo que haría con todo este nuevo espacio que él había creado, apenas comenzaba. ¿Qué opinan de la historia de Paola y Antoni? ¿Creen que deberían haberse quedado juntos? Déjenme sus comentarios, denle me gusta a este video y no olviden suscribirse al canal para más historias apasionantes.